¿Qué tal, maestro y compañeros? Nosotros les vamos a presentar el tema de secado de tabaco, donde explicamos su proceso de secado y sus distintas fases. Mi equipo está conformado por mi compañera Karen Torres Hernández y su servidor Raúl Luna Velázquez. Comenzamos. Bueno, hablemos de la descripción del proceso del tabaco. El secado del tabaco es un proceso unitario crucial que elimina la humedad de las hojas para estabilizar sus componentes químicos, mejorar su sabor, aroma y conservación. En marcas como Marlboro, este proceso está altamente controlado para garantizar la calidad del producto. Hablemos sobre la importancia del secado del tabaco. El secado del tabaco es fundamental porque se transforma la hoja cruda en un producto estable, aromático y listo para su uso. En marcas como Marlboro, este proceso se controla con precisión para asegurar la calidad, sabor y seguridad. ¿Por qué es importante? Bueno, uno de los puntos es estabiliza compuestos químicos como la nicotina y reduce sustancias irritantes, desarrolla el aroma y sabor característicos del tabaco, previene el crecimiento de hongos y bacterias aumentando la vida útil y mejora la combustión del cigarro más suave y uniforme, reduce pérdidas económicas por deterioro y asegura estándares de calidad global. Es clave para cumplir con los requisitos técnicos y comerciales de marcas premium como Marlboro. Tipo de secador utilizado en el secado de tabaco Marlboro. El tipo de secador más utilizado por la industria tabacalera internacional es el secador de aire caliente tipo Fluid Current Band o curado con flujo forzado, diseñado para controlar con precisión la temperatura, humedad y flujo de aire durante varios días. El secador tipo Fluid Current Band de curado, ¿cómo funciona? Es una cámara cerrada tipo cabina donde las hojas se cuelgan en varillas o bastidores. Se inyectan de aire caliente mediante ventiladores o intercambiadores de calor. El aire circula uniformemente por la cámara removiendo la humedad de forma gradual. Todo el proceso dura entre 5 y 7 días y se hace por etapas de temperatura y humedad controlada. Características clave. Bueno, modo de operación por los lotes batch. Flujo de aire forzado con dirección controlada horizontal o vertical. Calefacción puede ser eléctrica o gas o con quemadores de biomasa. Control. Monitoreo automático de humedad, temperatura y ventilación. Aislamiento térmico para conservar energía y evitar pérdidas de calor. Ventajas de este tipo de secador. Gran uniformidad del secado. Alta calidad sensorial, sabor, aroma y textura. Posibilidad de programar curvas de temperatura y humedad. La curva del secado del tabaco muestra cómo cambia la humedad de la hoja a lo largo del tiempo. El proceso se divide en 3 etapas. 1. Etapa de secado constante. Se elimina el agua libre de la superficie. La velocidad del secado es alta y constante. La temperatura llega a variar de 35 a 45 Celsius. La humedad relativa alta de 80 a 90%. Segunda etapa de secado decreciente. El agua dentro de la hoja comienza a salir lentamente. La velocidad del secado disminuye, la temperatura aumenta gradualmente de 50 a 70 Celsius y por la última etapa, la tercera, acondicionamiento final. Se reduce la humedad final del 12 al 15%. Se estabiliza el producto para evitar quebraduras. Se enfría lentamente el tabaco. La duración total del proceso es de 5 a 7 días. Forma de la curva inicialmente lineal y luego se aplana al final. El proceso de secado del tabaco ofrece múltiples ventajas cuando se realiza de forma adecuada. Una de las más importantes es la mejora significativa en las características sensoriales del producto como el aroma, el sabor y el color, que definen la calidad final de las marcas como Marlboro. Además de eliminar gran parte de la humedad presente en las hojas, se reduce el riesgo de proliferación de hongos, bacterias y otros microorganismos, lo que permite conservar el tabaco por más tiempo y transportarlo sin perder sus propiedades. También es esencial para lograr una combustión uniforme, ya que un tabaco mal seco puede generar humo denso, mal sabor o apagarse con facilidad. Por último, al ser un proceso controlado, se puede adaptar a los estándares industriales y de exportación más exigentes. Sin embargo, el secado también presenta algunas desventajas. Es un proceso que consume grandes cantidades de energía,
térmica, especialmente cuando se realiza en cámaras controladas durante varios días. Su duración prolongada de entre 5 y 7 días puede representar un cuello de botella en la producción si no se planifica adecuadamente. Además, si no se monitorean constantemente la temperatura, la humedad y el flujo de aire, las hojas pueden secarse de forma desigual, quebrarse o incluso deteriorarse, afectando la calidad del lote completo. En general requiere de personal capacitado y de tecnología adecuada para garantizar un secado exitoso y eficiente. El proceso del secado del tabaco cumple plenamente con los principios establecidos por el Wallace para el diseño y el análisis de operaciones unitarias. En primer lugar, se trata de una operación donde se manipulan sólidos húmedos, lo cual se ajusta al criterio del manejo de sólidos. Además, el secado implica una transferencia simultánea de calor y masa. El calor se suministra para evaporar la humedad, mientras que el vapor de agua es removido mediante una corriente de aire forzado, cumpliendo así con los fundamentos del transporte. También se consideran aspectos cinéticos, ya que la velocidad de secado varía en función de la humedad interna y las condiciones del entorno, lo que exige un diseño que contemple fases con la etapa constante y decreciente. En cuanto a la economía del proceso, se busca reducir el consumo energético mediante el control automático de temperatura, ventilación y humedad, lo cual está en la línea con el principio de eficiencia operativa. Finalmente, la calidad del producto se garantiza mediante una supervisión constante de parámetros clave, lo cual permite mantener estándares uniformes en la producción, especialmente en industriales como Marlboro. Por lo tanto, puede afirmarse que el secado del tabaco cumple con los puntos de Wallace de forma integral. Características del equipo. Para llevar a cabo un secado adecuado es fundamental contar con el equipo correcto. Este tipo de equipos suelen estar fabricados con acero inoxidable o galvanizado, materiales que resisten bien la humedad y el calor. En cuanto al tipo de funcionamiento, puede ser batch, que es por lotes, o continuo, dependiendo la escala de producción. Operan a presión atmosférica y la temperatura de trabajo varía entre los 35 y 75 grados Celsius. Además, muchos de estos equipos cuentan con sistemas automáticos de control de temperatura y de flujo, lo cual garantiza un proceso más preciso y uniforme. Esquema del proceso. Aquí podemos ver el esquema general del proceso que sigue el tabaco, desde que se cosecha hasta que está listo para... Primero viene la cosecha y recolección, donde se cortan las hojas. Luego pasa por una etapa de marchitamiento, que es cuando las hojas pierden un poco de agua. Después amarillamiento, donde cambian de color. Después sigue el secado final, que es súper importante porque se define la calidad del tabaco. Una vez seco, se revisa si cumple con los criterios de clasificación. Si no, se vuelve a revisar y si sí, pasa al almacenamiento y finalmente el empaque para su distribución. Condiciones de operación. Ahora, para que ese secado final sea de calidad, se tiene que controlar ciertas condiciones. Por ejemplo, la temperatura debe estar entre 35 y 75 grados centígrados. La humedad inicial de las hojas de un 80 a 90% y se tiene que bajar hasta un 12 a 15%. Todo eso se hace en un periodo de 5 a 7 días y además se controla la velocidad del aire, que ayuda a que el secado sea uniforme y no se dañen las hojas. Criterios de selección. Cuando se elige un secador hay varios aspectos que hay que considerar. Primero, el tipo de hoja de tabaco que se va a secar. También es importante saber qué capacidad necesitamos, o sea, cuánto volumen de hojas se va a procesar. Otro punto es la energía disponible, si es eléctrica, de gas o biomasa. Además, si se quiere un sistema con mayor automatización, eso también influye en la elección. Por último, hay que tener en cuenta el espacio disponible y el presupuesto con el que se cuenta. Empresas dedicadas al secado. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que se dedican al secado de tabaco. En México está Cigatam, que forma parte de Philip Morris, y también Tabacos Desvenados del Sureste. A nivel internacional hay compañías grandes como Universal Leaf, Alliance One y China National Tobacco.
Estas empresas manejan grandes volúmenes y aplican tecnologías modernas para garantizar la calidad del secado. Conclusiones personales. Como conclusión, el secado del tabaco es una etapa clave para que el producto final tenga una buena calidad. Si se elige bien la tecnología de secado y se aplican las condiciones adecuadas, eso mejora muchísimo la rentabilidad del cultivo, además de entender bien todo este proceso. Nos permite aplicar buenas prácticas y tomar decisiones acertadas. ¿Qué hubo, mi querido profesor Tarcisio Nava? Soy su amigo, el burro Van Rankin, y hoy vamos a meternos en un tema que, aguas, está más bueno que un chismecito en la mañana. Vamos a hablar del secado químico del tabaco, ese proceso que es el secreto mejor guardado de marcas gigantes como Marlboro. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué un cigarro sabe como sabe? Pues mucho de ese misterio se resuelve aquí, en cómo le quitan la humedad a la hoja. No es nomás dejarla al sol y ya, para nada. Es toda una ciencia, un arte que define el producto final que llega a millones de personas en todo el mundo. Es un paso fundamental, mi profe. El secado, o como le dicen los que saben, el curado del tabaco, es crucial. Piénselo así, una hoja de tabaco recién cortada está llena de agua, como un 80% o más. Si la intentaras fumar así, sería un desastre total. No prendería y sabría horrible. El chiste del secado es bajarle esa humedad de forma controlada. Al hacerlo, no solo la preparamos para que se pueda fumar, sino que desatamos una serie de cambios químicos dentro de la hoja. Es como cocinar un buen corte de carne a fuego lento. La paciencia y el método correcto transforman algo crudo en una delicia. Aquí pasa igualito, pero con el tabaco. Este proceso es el que le da al tabaco su sabor y aroma característicos. Durante el secado, los almidones de la hoja se convierten en azúcares, lo que le da ese toque dulzón y suave que muchos fumadores buscan. Además, se reduce la cantidad de nicotina y amoníaco, haciendo que el humo sea menos rasposo y más agradable al paladar. Es una transformación completa. También ayuda a que el tabaco se conserve por mucho más tiempo sin echarse a perder o llenarse de moho. Así que, como ve, el secado no es un capricho, es la base para lograr esa calidad premium que define a una marca como Marlboro. Entonces, en resumen, sin un buen secado no hay buen tabaco. Es así de simple. Es el paso que convierte una simple planta verde en esa materia prima dorada y aromática que se usa para fabricar los cigarros. La próxima vez que vea un comercial de Marlboro con esos vaqueros y paisajes increíbles, acuérdese que detrás de esa imagen de libertad hay un proceso industrial súper controlado y preciso. Un proceso que garantiza que cada cigarro tenga ese sabor y esa calidad que la gente espera. Vámonos con lo que sigue, que esto se está poniendo bueno. Ahora sí, mi profe, vamos a meternos a los fierros, a cómo le hacen para secar el tabaco de forma industrial. Marlboro y las grandes tabacaleras usan unos aparatos muy pro llamados secadores de flujo mixto, que también se conocen como curado por aire forzado. Imagínese un granero de metal, pero en lugar de vacas, está lleno de hojas de tabaco colgadas en racks. Lo que hace este secador es meter aire caliente a presión para que circule por todos lados, de arriba para abajo y de abajo para arriba, asegurándose de que cada hoja se seque parejito. Es un sistema súper eficiente que acelera todo el proceso. El show del secado se divide en 3 etapas clave. Póngase buzo. La primera es la fase constante o amarillamiento. Aquí, le meten calorcito y mucha humedad al ambiente para que la hoja, que está verde, empiece a cambiar de color a un amarillo brillante. Es una etapa lenta y delicada, como cuando estás ligando, tienes que ir poco a poco. La segunda etapa es la fase decreciente o secado de la lámina. Aquí le suben a la temperatura y le bajan a la humedad para quitarle el agua a la parte principal de la hoja. Es el momento más intenso del proceso. La tercera y última etapa es el acondicionamiento final o secado del tallo. El tallo de la hoja, que es más grueso, es el último en perder la humedad.
Para esto, se vuelve a subir la temperatura al máximo para asegurarse de que hasta la última gota de agua se vaya. Una vez que el tallo está completamente seco y se puede quebrar fácil, listo. El proceso ha terminado. Pero, ojo, después de esto, se le tiene que regresar un poquito de humedad a la hoja para que no esté tan quebradiza y se pueda manejar sin que se rompa toda. Es un balance perfecto, mi profe. En cuanto a las condiciones de operación, estamos hablando de un control de temperatura que va desde los 35 grados Celsius al inicio hasta unos 75 grados al final. La humedad relativa también se controla con precisión para cada etapa. Y los materiales de estos secadores tienen que ser resistentes a la corrosión y al calor. Por eso casi siempre usan acero inoxidable o aluminio. Todo está diseñado para que el proceso sea lo más controlado y eficiente posible, porque cualquier errorcito puede arruinar un lote completo de tabaco. No hay margen para equivocaciones. Como en todo en esta vida, mi profe, este proceso tiene sus pros y sus contras. La principal ventaja del secado por aire forzado es la velocidad y el control. Mientras que el secado tradicional al aire libre puede tardar semanas y depende del clima, con estas máquinas el proceso se completa en unos 5 a 7 días. Esto permite a las empresas como Philip Morris, la dueña de Marlboro, producir tabaco en masa y de manera constante. Además, al controlar la temperatura y la humedad, se aseguran de que la calidad sea siempre la misma, lote tras lote. Obtienen un producto uniforme con el color, sabor y aroma exactos que quieren. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La principal desventaja es el costo. Estos equipos son carísimos. No solo la inversión inicial para comprar e instalar los secadores, sino también el costo de operación. Usan un montón de energía, ya sea gas o electricidad, para calentar el aire. Esto hace que el proceso sea mucho más caro que los métodos tradicionales. Además, se necesita personal capacitado